Las vías tomistas, las vías que desarrolla Santo Tomás para la demostración de la existencia de Dios, están enmarcadas en el siglo XIII. Eh, Santo Tomás va a partir del planteo teológico que deja Aristóteles en el libro Lambda de la Metafísica, en donde a través de la reflexión filosófica trata de llegar a la conclusión de que tiene que existir un principio, un ser que sea principio y fin de todas las cosas. Eh, Todas las vías, que son cinco, las que están, van a tener al menos, al menos tres momentos cada una. Van a partir de un principio que va a ser un hecho observable y evidente, a lo que se, en segundo lugar, poniéndole un principio metafísico, se va a entrar propiamente en la reflexión filosófica a partir de ese hecho evidente, y se va a llegar a una conclusión o término en donde se va a desembocar en este ser, en este ente infinito, que tanto Aristóteles como Santo Tomás le van a llamar Dios. Eh, si bien acá nosotros estamos viendo cinco columnas, en realidad cada vía tiene, como cualquier argumentación, como cualquier eh, razonamiento deductivo, va a tener tres momentos. Primero el principio, el hecho observable, y luego la reflexión filosófica, en segundo lugar, ¿no? Para llegar a una conclusión, a un término, que es lo que acá siempre termina en los atributos divinos de Dios como motor inmóvil, causa primera, ser necesario, ser perfecto y ser inteligente. Muy bien. Vamos a ir a la primera vía. ¿Mm? Eh, los seres, lo primero que se toma en la primera vía como evidente es que los seres se mueven. ¿Mm? Es experimentable, es evidente que el mundo tiene seres que se mueven. Basta observar a nuestro alrededor para comprobarlo. En filosofía, movimiento es todo, todo cambio, todo tránsito de la potencia al acto. Ya en Aristóteles está definido eso como movimiento. Eh, estas dos nociones de acto y de potencia son importantísimas para poder entender la argumentación de tanto de Aristóteles como de Santo Tomás, en el sentido de que si moverse es pasar de la potencia al acto, lo que se mueve está en potencia respecto a aquello hacia lo cual se mueve. Y el movimiento sería en realidad una actualización de la potencia. ¿Mm? Eh, es decir, lo que está en potencia carece de actualidad, eh, ya que si no, en vez de estar en potencia, estaría en acto. Ahora, eh, todo aquello que esté en potencia no puede moverse, es decir, no puede actualizarse a sí mismo, sino que necesita de un ser distinto a él que esté en acto y que sea anterior. ¿Para qué? Y para que le transmita, al estar en acto ese ser anterior, le transmita su propia actualidad y haga que esa potencia, que es en realidad una capacidad de movimiento, es una capacidad real de cambio, se actualice, es decir, se mueva. Eh, Se usan muchos ejemplos. Nosotros en clase habitualmente usamos el del agua caliente, perdón, el del agua fría en la pava, que está en potencia de ser calentada, pero no puede calentarse a sí misma. Cuando yo pongo agua dentro de una pava para hacerme un té, para hacerme un mate, el agua está fría. En la medida en que yo le acerco un otro ser distinto a ella en acto, por ejemplo el fuego de la hornalla es fuego en acto, es calor, es energía en acto. El agua tiene la capacidad de recibir esa energía, eh, y de calentarse, pero no se puede dar ese calor a sí misma. Se la tiene que dar el sol, se la tiene que dar el fuego, tiene que dar una fuente calórica en acto. Entonces, eh,
por eso que acá se dice todo lo que se mueve es movido por otro. Por otro. Acá es importantísima la noción de alteridad. ¿M? Nada se puede mover a sí mismo, sino que necesita ser movido por otro. Muy bien. Eh, Seguimos adelante con esto. Si todo lo que se mueve es movido por otro, hay un proceso al infinito que en realidad hay que evitarlo, porque si todo es movido por otro, se produce en principio una serie de motores movidos, porque todo necesita de algo anterior a sí mismo para poder ser movido, que eso anterior a sí mismo lo mueva. Ahora, eh, hay una prohibición que ya está en Aristóteles de este proceso al infinito. Aristóteles en el Alfa Micrón, que es el segundo libro de la metafísica, dice que en realidad la cadena al infinito no explica nada, sino que lo único que hace es mostrar lo que ocurre, pero no da una razón definitiva del porqué de las cosas. Aristóteles está buscando ciencia en todo esto, y en Aristóteles la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. Lo que causa una cosa es la razón de ser de la cosa, no es una mera descripción de lo que viene antes. El proceso del infinito lo único que hace es mostrar que hay una cadena que va hacia algún lado y que está mostrando de dónde vienen las cosas, pero no explica definitivamente. Ahí en la palabra definitivo está, ¿no? Definitivo habla de finitud, es decir, de fin, de término. El fin es la razón de ser de la cosa. La razón de ser de una serie de motores movidos no es la misma serie de motores movidos, sino que la razón de ser es la causa principal y remota de por qué todos esos motores generan una cadena de motores movidos. ¿Mm? Yo me podría preguntar tranquilamente, bien, ¿por qué el agua se calienta? Y yo digo, bueno, por el fuego de la hornalla, pero a su vez la hornalla también guarda cierta potencialidad en el sentido de que no está prendida todo el día. La, la potencia de ser encendida que tiene la hornalla no se le da a sí misma, ninguna hornalla se prende sola, sino que necesita una acción anterior a ella, de un agente, en este caso podría ser el fósforo, que prende la hornalla. El fósforo a su vez también es una parte de la cadena de motores movidos, porque el fósforo no se enciende a sí mismo, sino que necesita de estar en contacto con otra cosa distinta a él, que es la caja, y a su vez esa caja y ese fósforo necesitan de una persona o de alguien que la frote y le haga encender una chispa para que el fósforo se encienda y así caliente la hornalla y la hornalla caliente el agua. Si no se sucediera esta cadena de motores movidos por otro, no podríamos hacer que la potencialidad del agua pase al acto, la potencialidad del agua de ser calentada pase al acto de estar en agua caliente. Conclusión, esta prohibición del progreso al infinito tiene que llegar necesariamente a un término. Ese término es en realidad necesario que haya un motor que mueva sin ser movido. Un motor que mueva sin ser movido. Un primer motor. Ese primer motor inmóvil, ya en Aristóteles se va a llamar de esta manera, primer motor inmóvil, tiene una característica única, porque es casualmente término. Es un motor que mueve, motor en el sentido de que es capaz de mover, pero sin ser movido él. Recordemos que movimiento era lo mismo que cambio. Movimiento es lo mismo que cambio en filosofía, en metafísica. Este primer motor, si se me permite el término, cambiador, mueve sin ser movido, hace cambiar a otro sin él cambiar. Aristóteles en un momento se pregunta, ¿qué es lo que puede mover sin cambio, sin él alterarse, sin él cambiarse? Eso después lo vamos a escuchar en el primer capítulo de la metafísica, en el Alfa.
Aristóteles definitivamente dice que lo que es capaz de mover sin ser movido, de hacer cambiar sin él cambiar absolutamente, es lo que es lo inteligible y lo apetecible. Tomemos esto último, lo apetecible. Lo apetecible es lo que alguien desea, lo que alguien apetece, lo que alguien gusta. Lo apetecible, dice Aristóteles, cambia sin ser cambiado porque atrae hacia sí. ¿Sí? Algo que atrae, algo que es apetecido, mueve a los otros hacia él sin él cambiar, sin él moverse. Pensemos, por ejemplo, en un tesoro escondido. Yo le digo a un grupo de personas que en un terreno hay un tesoro escondido. Y esas personas van a empezar a buscarlo, ese tesoro. Van a moverse hacia él. Y el tesoro no se va a mover. El tesoro va a atraer a todos hacia sí. ¿Mm? Eso es una manera en que lo apetecible mueve. Eh, el ser íntimo, el ser del motor inmóvil es el que atrae hacia sí a la voluntad porque es el bien, es decir, la voluntad se mueve hacia el bien, y a la inteligencia. Su inteligibilidad hace que lo que puede llegar a captar lo inteligible se mueva hacia él, como la inteligencia se mueve hacia la verdad.